Biopolítica desde Michel Foucault. La biopolítica es un término que alude a la relación entre la política y la vida. La pregunta aquí es, ¿cómo es que estos dos términos se relacionan? Pues existen distintos planteamientos que nos permiten acercarnos hacia una definición del término. Por un lado, se entiende la biopolítica como las acciones que se practican frente a la vida biológica, es decir, de qué manera se administra la vida en situaciones como la eutanasia y el aborto. Por otro lado, se presenta la noción de Michel Foucault, en la que se considera la biopolítica como un discurso que manipula y posee el control total sobre los cuerpos, las mentes y la verdad de las personas. Esta visión de la biopolítica es la más reconocida debido a que se incurre en el error de tratar a Foucault como el precursor del término mismo. Esto es un desacierto, ya que él simplemente lo popularizó a través de sus postulados novedosos y radicales para aquella época. La principal diferencia entre las distintas concepciones del término es la definición que se maneje del Estado y del poder. Esta cuestión la aborda Foucault en el capítulo Derecho de muerte y poder sobre la vida, en su libro La historia de la sexualidad, volumen 1. A lo largo de este capítulo nos presenta las formas en las que el poder circula en la sociedad y cómo éste se articula directamente en nuestros cuerpos a través del sexo y la sexualidad, disciplinando nuestro cuerpo y regulando a la población, rectificando en ellos su poder sobre la vida. Pero antes de seguir con el texto, quiero referirles un poco sobre la vida de este personaje, con la intención de que entendamos mejor las inspiraciones de sus postulados. Michel Foucault fue un filósofo, sociólogo, historiador y psicólogo que nació el 15 de octubre de 1926 en un pueblo francés. Durante su niñez presenció la invasión nazi a Francia, a lo que en años posteriores le permitiría cuestionarse las corrientes del fascismo y el nazismo. Durante su adolescencia descubrió su inclinación homosexual, asunto por el cual sería recluido por sus padres en una psiquiatría. Esta experiencia lo inspiraría a escribir sus libros Vigilar y castigar y La historia de la sexualidad. Su obra intelectual se puede dividir en tres principales momentos que a la vez se relacionan entre sí. Durante los años 60 se dedicó a estudiar la cuestión de la verdad y cómo ésta se ha construido históricamente. En los 70 se inició en los estudios de las teorías del poder y en los 80 culminó con sus tesis sobre la historia de la sexualidad. A lo largo de estos años se dedicó a reformular conceptos para generar otra perspectiva de los mismos, como es el caso de la biopolítica o de lo que denominó el discurso. Este último hace referencia a aquello que se encarga de producir la verdad y generar aceptación sobre lo que es bueno, correcto, moral, decente y bello, tema que trata a profundidad en su libro La arqueología del saber. Con todo esto en mente, debemos identificar la línea discursiva de Foucault como una red de entramados que se relacionan entre sí, que son complementarios y necesarios para entender la idea de la manipulación en nuestra sexualidad. De vuelta en la discusión del libro, se expresa que antiguamente el derecho de vida y de muerte era un privilegio individual para cada persona, pero que ahora estaba condicionado por la defensa del soberano y de su propia supervivencia. Se le considera un derecho asimétrico porque no ejerce el derecho de vida, sino cuando debe poner en acción su derecho a matar. O más bien, si se entiende mejor, el derecho a la vida no es más que el derecho de hacer morir o dejar vivir. Por su parte, el poder se convierte en el control, la vigilancia, la mejora, la organización de las cosas, el tiempo, los cuerpos y sobre todo de la vida. En este sentido, tanto el derecho como el poder se hacen complementarios para administrar y gestionar la vida en conjunto. El ejemplo que propone Foucault sobre este tema es significativo. La guerra no se hace en nombre ya del soberano, sino de la existencia de todos nosotros. Se educan a poblaciones enteras para que se maten mutuamente en nombre de la necesidad que tienen de vivir. Ese principio de poder matar para poder vivir se ha vuelto una clave estratégica entre los estados modernos. El autor nos propone que el poder sobre la vida se desarrolló específicamente desde el siglo XVII de dos formas principales, no precisamente contrarias. La primera fue el cuerpo como máquina, también conocido como anatomopolítica. Esta se centró en el disciplinamiento del cuerpo a través de la educación, el aumento de sus aptitudes, el despoje de sus fuerzas, el crecimiento paralelo de su utilidad y docilidad,
finalmente integrándolo hacia sistemas de control eficaces y económicos. La segunda se basó en el cuerpo y su especie, entendiendo que el cuerpo se transita por la mecánica de lo viviente y de lo que sirve de soporte a los procesos biológicos, como la proliferación, los nacimientos, el nivel de salud, la duración de la vida y la longevidad, con todas aquellas condiciones que pueden hacerlos variar. A estos problemas se le aplican una serie de intervenciones y controles reguladores, una biopolítica de la población. En resumen, la vida se volvió la apuesta de las luchas políticas, y se vio atravesada principalmente por dos ejes: el disciplinamiento del cuerpo y la regulación de las poblaciones, lo que da lugar a todo un micropoder sobre el cuerpo y a medidas masivas, aquello indispensable para entender el desarrollo y arraigo del capitalismo en nuestra sociedad. Por otra parte, Foucault argumenta que el sexo es la matriz por la cual las disciplinas y el principio de las regulaciones acceden hacia la vida del cuerpo y de la especie. De ahí la importancia de lo que denomina las cuatro grandes líneas de acción en las que avanzó la política del sexo desde hace 2 siglos. Las dos primeras enfocadas hacia el adiestramiento y disciplinamiento del cuerpo, y las otras dos hacia el control y regulación de las poblaciones. La primera vía fue la sexualización del niño como una campaña por la salud de la raza, constituyendo la idea de un sexo marcado por el juego esencial de la presencia y la ausencia, lo oculto y lo manifiesto. Esto hace referencia a las prácticas y mentalidades que debe adquirir el niño y la niña dependiendo de su género, por lo que debe ser privado u oculto para los demás. La segunda vía fue la histerización de las mujeres, es decir, denominándolas como cuerpos íntegramente cargados de sexualidad, a lo que por supuesto se le trata como patología propia de la mujer. Esto se llevó a cabo supuestamente en nombre de la responsabilidad respecto a la salud mental de sus hijos, la solidez de la institución familiar y la salvación de la sociedad. En este proceso de histerización se definió el sexo como lo que es común al hombre y a la mujer, o como lo que le pertenece por excelencia al hombre y por falta a la mujer, pero también como lo que constituye por sí solo el cuerpo de la mujer, orientándolo por entero a las funciones de reproducción y perturbándole sin cesar en virtud de los efectos de esas mismas funciones. La tercera vía trazó el control de los nacimientos y la psiquiatrización de las perversiones. Actuó de manera inversa en la unión del cuerpo y la población. Se pretendió con esto presentar los comportamientos normales y los extraños para que nosotros mismos nos encargáramos de juzgar a aquellos que actuaban diferente. La última vía fue un elemento importante en los mecanismos del poder, en sus manifestaciones y sus rituales. La sangre constituyó este valor esencial. Los nuevos procedimientos de poder elaborados durante la Edad Clásica y puestos en acción en el siglo XIX hicieron pasar a nuestras sociedades de una pesquisa simbólica de la sangre a una analítica de la sexualidad. Cabe aclarar que la idea del sexo es erigida por el dispositivo de sexualidad, y en las cuatro grandes formas: la histeria, el onanismo, el fetichismo y el coito interrumpido. Hace aparecer al sexo como un sometido al juego del todo. Así se formó poco a poco el armazón de una teoría general del sexo. Para culminar la idea del texto es necesario resaltar tres funciones que le son clave. En primer lugar, la noción del sexo permitió agrupar en una unidad artificial elementos anatómicos, funciones biológicas, conductas, sensaciones, placeres, y permitió el funcionamiento como principio causal de esa misma unidad ficticia. En segundo lugar, la noción del sexo aseguró un vuelco esencial, permitió invertir la representación de las relaciones del poder con la sexualidad, y hacer que ésta aparezca no en su relación esencial y positiva con el poder, sino como una anclada en una instancia específica e irreducible que el poder intenta dominar como puede, así como la idea del sexo permite esquivar aparentemente lo que hace el poder. Y por último, fue la subordinación que trató de inscribir en nosotros el dispositivo de la sexualidad, intercambiando nuestra vida entera contra la naturaleza del sexo mismo y su verdad, noción que cada quien debe repensar para acceder a su propia inteligibilidad de la totalidad de su cuerpo e identidad.
A modo de concluir y resumir todo lo dicho, es preciso entender que los mecanismos de poder van dirigidos al cuerpo, a la vida, a lo que hace proliferar, lo que refuerza la especie, su vigor, su capacidad de dominar o su aptitud de ser utilizada. Y puede admitirse que la sexualidad no sea, respecto del poder, un dominio exterior en el que éste se impondría, sino, en efecto, es un instrumento de sus arreglos o sus maniobras. Se puede mostrar cómo esa idea del sexo se formó a través de las diferentes estrategias de poder y qué papel definido desempeñó en ellas.